Listo, ahora sí. Ok, el tema que tenemos para hoy es el tema de bases de datos. Vamos a iniciar desde lo más básico, aunque ustedes ya conocen un poquito de esto. Ya en el curso anterior por ahí vimos algunos conceptos, vimos algunos ejemplos, aunque sencillos, pero ilustraban bastante bien lo que era una base de datos y algunas de sus características. Así, para iniciar, tengo unas preguntas para ustedes. ¿Qué me interesa ver hasta el momento con la información que ustedes tienen, no solo de los cursos de tecnologías, sino a nivel de la carrera? En este momento, para ustedes, ¿qué es una base de datos? ¿O qué entienden por una base de datos? ¿Alguna que nos pueda por ahí compartir su opinión o lo que cree que es? Bueno, yo diría que es un conjunto o grupo de datos ordenados, estructurados de una forma conveniente. Eso está muy bien, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo no sé si de cursos o de YouTube, me Ah, recuerdo que mencionaban que una base de datos puede ser hasta un Excel, ¿verdad? ok, Eh, sí. o una hoja mía que yo tenga como columnas, como de clientes, ¿verdad? Con sus números o apellidos, podría ser una base de datos. Ok, sí, eso está muy bien, por ahí va muy bien. ¿Alguien más? Nadie. Ok, la siguiente. Para ustedes como archivistas, ¿cuál es el objetivo de usar bases de datos o qué los mueve hacia esto? Porque en la clase primera, cuando les hice la consulta, todos apuntaban hacia bases de datos. Entonces, por eso coloqué esas dos preguntas. En realidad, ¿cuándo debo usar una base de datos? ¿Y cuál es el objetivo de ustedes como archivistas de poder involucrarse en el tema de las bases de datos? Profe, tal vez de recopilar, Ajá. ordenar y también tener un mejor acceso, un mejor fácil acceso a la información, ya que toda la información recopilada está ordenada en esa base de datos, entonces tengo una mejor accesibilidad. Ok, estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, tal vez para Sí. tener algún tipo de inventario o algo así, digamos, como más visual, más sencillo, como también, no solo para nosotros, sino también como para el usuario interno de la institución. Ok, muchas gracias, sí. Y ampliando ahí un poquito más, pensando que ustedes como archivistas empiezan a involucrarse en el tema de bases de datos, eh, ¿hasta dónde creen ustedes que debe llegar el archivista en cuanto a sistemas? ¿O sobre qué sistemas debería tener en cuenta la participación de un archivista, considerando que ahora empezamos a manejar datos? ¿Nos quedamos solo con los sistemas de gestión de documentos electrónicos o al meternos en este mundo de los datos, será que el archivista podría abrirse camino con otros sistemas? Los escucho por ahí, me interesa saber cómo ven esto, qué opinan, porque bueno, ustedes ya son estudiantes avanzados de archivo, entonces me interesa ver qué opinan. Sí, profe, yo siento que los archivistas sí debemos de estar lo más involucrados posibles, ¿verdad? En donde sea que exista información o datos, porque ya estos son temas que dominan los programadores, ¿verdad? A fondo, lo que quiero decir con relación a las bases de datos y todo esto. Pero ya y siempre son personas que tienen una formación técnica, ellos saben cómo hacer todo, ¿verdad? Cómo hacer una base de datos, qué lenguaje, si va a ser relacional o no, etcétera. Pero tal vez no tienen
el conocimiento que tenemos nosotros para poder asegurar la autenticidad, para garantizar el acceso, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el punto de vista archivístico, por supuesto, porque ellos lo saben hacer muy bien desde otros puntos de vista. Entonces, en ese sentido sí me parece importante, porque siempre desde el punto de vista archivístico, va a ser necesario un archivista. Entonces, entre más nos involucremos nosotros y más entendamos de esos temas, pues obviamente mejor nos vamos a comunicar con ellos y de igual manera, ¿verdad? También es bueno que ellos también se involucren y aprendan de nosotros. Sí, sí, me parece muy bien. Muchas gracias, Fabricio. Ujú. Gerson, que tiene la manita levantada. Sí, digamos, en mi caso yo ya, de hecho actualmente estoy trabajando con una base de datos. No sé, ¿verdad? Qué tan archivísticamente puede hacer, porque es una base de datos de individuos, pero al final cuando usted ya entra como al perfil de esa persona, sí, usted encuentra como toda la información. Entonces, al final se puede generar como algún documento de la persona como tal. La cuestión es que también es como un poco consulta, porque digamos, la base de datos funciona por apellidos, no por nombres completos, solo apellidos, digamos. Y los usuarios tienen un identificador único, un ID. Yo me he preguntado por qué, o sea, no se puede buscar, digamos, en esa base de datos por ID, que es único. En muchos casos, por ejemplo, un apellido muy común, González, y no sé, yo tengo solo un Julio González, y pongo González y la base de datos me dice que es muy grande, o sea, que tengo que reducirlo de alguna forma y yo solo tengo ese apellido, digamos. Pero si tuviera el identificador único y lo tengo y yo solo lo pongo y lo busco, digamos. No sé, digamos, técnicamente qué tan complicado sea como darle esa opción de búsqueda a, digamos, de una base de datos. Eso que estamos usando ahí es un sistema que se compró o que hicieron ahí mismo. Yo diría que se compró porque yo diría que es de Microsoft, que es Progress. No sé si lo has escuchado. No, si no lo he usado. Pero el hecho ahí lo que hay que hacer es cambiar una consulta y hacer que no funcione por apellido, sino por ese identificador único. En realidad el cambio es bastante sencillo. Ahí lo que Okay. sería, lo que podría llegar a ser más complicado es que la opción para modificar esa consulta sea cerrada y que haya que contactar a la empresa para que haga el cambio. Pero de lo contrario, Okay. a nivel técnico es bastante sencillo hacer el cambio. Ok. Muchas gracias. A usted las gracias, Gerson. ¿Alguien más que quiera aportarnos? Sí, Mónica. Digamos, en eso que mencionaba antes Fabricio y en el ejemplo que ha dado ahora Gerson, se ve como la importancia del archivista, ¿verdad? Porque tal vez no sé, como el informático dice, sí, por apellido es más fácil, no sé qué, pero el archivista sabe que hay, digamos, no sé, por cédula, por ejemplo, que es aún más sencillo para ubicarlo. Entonces es esa como combinación, ¿verdad? Importante que a veces no se toma el archivista en cuenta o el archivista, digamos, de una empresa no se da como el lugar que debería de darse y se toman decisiones a la ligera porque es un sistema ya listo, completo y nada más de pagar, pero que no se revisan esas cosas antes de adquirirlo, que hace que el trabajo sea más lento. Ok, sí, totalmente de acuerdo con Mónica y en realidad ella lo expone bastante bien. Y algo interesante es que los archivistas, o sea, no solo se están quedando con los sistemas de documentos electrónicos, sino que ya en otros países estamos viendo participación de archivistas en sistemas de ERP, sistemas de clientes, en sistemas de recursos humanos, todo tipo de esos sistemas que empiezan a generar datos que van a necesitar algún tipo de tratamiento, incluso que luego pueden ser sometidos a una tabla de plazos de conservación. En todos esos vamos a necesitar participación de archivistas. Vamos a ver por acá. Cristian Albán mencionaba algo de la trazabilidad de la información. Totalmente de acuerdo con Cristian. Al igual que pasa con los documentos, con los datos, necesitamos conocer, resguardar y tener todas esas bitácoras
recolectando tanta información como sea posible para poder conocer la trazabilidad, todo ese registro de trazabilidad de los datos que estamos almacenando. Entonces, ahorita, así de momento, en realidad ustedes están bastante bien. Ahí quedan varios que aún no han participado, pero ahí poco a poco les vamos a ir preguntando a todos. Por acá, Cristian nos coloca 9 de cada 10 búsquedas de personal en empresas son para plazas de tecnologías en información. Sí, por ahí vi, Cristian, que también me compartió la noticia por correo electrónico. Y eso es bastante interesante y para mí enciende la luz de alerta a los archivistas. O sea, vamos a tener que movernos, ustedes se van a tener que mover mucho hacia el ambiente electrónico. Y si no lo hacen, yo diría que los archivistas estarían, la carrera como tal, en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Porque tenemos gente de TI que ya hace un montón de cosas. Si bien es cierto, nos falta toda esta parte desde TI de esta cultura de conservación, preservación, selección, clasificación, que nosotros desde TI no se puede comparar a lo que ustedes desarrollan. Nosotros, nuestra formación no va enfocada de momento hacia eso. Entonces ahí el papel de ustedes es clave, sumamente necesario, pero sí necesitamos que los archivistas poco a poco se vayan moviendo hacia ese sector. Incluso ahí, yo un día estaba pensando, qué curioso que tal vez en algún momento incluso la escuela de archivo trabaje en conjunto con la escuela de informática, por ejemplo, porque las carreras cada vez van teniendo muchas similitudes. Entonces, es un escenario por ahí interesante que se está dando. No sé si, bueno, ahí que se les compartió la noticia, incluso luego podríamos ahí hacer un trabajito y leerla. No sé si alguien tiene algún comentario. Profe, Sí. yo estoy de acuerdo con lo que usted mencionaba. Incluso nosotros cuando iniciamos en la carrera de archivística, se nos mencionó mucho que los archivistas tienen que mantenerse constantemente actualizados. Somos interdisciplinarios y no permanecer como comúnmente se hace pensar que el archivista debe mantenerse encerrado en su archivo, sino que tiene que ser alguien que es capaz de interactuar con las demás profesiones. De acuerdo. Muchas gracias, Liliana. Vamos a ver, tenemos a José David y luego Fabricio. Hola. Hola. Disculpen, es que todavía estoy en oficina y estoy con el celular y No, ya casi no tengo. No, lo que quería comentar es que sí, efectivamente nosotros debemos migrar, digámoslo así, de un mundo físico a un mundo más electrónico, una gestión más electrónica. El tema es que en muchas instituciones, desde los altos mandos, hay un sesgo, para no decir feas palabras, de qué es lo que hace un archivo y ya hay una idea preconcebida de. Entonces también yo en este momento lo estoy viviendo. Un área que no tiene nada que ver se metió de Mesías y generaron un famoso gestor documental. Y ese gestor documental no cumple absolutamente con, pero ni un ápice de normativa. Entonces, justo tengo 3 semanas de estar en reuniones con ellos. Por supuesto, salió a la luz el tema de hacer consultas al área jurídica. Y yo, pues con humildad del caso, pero yo les dije, bueno, si ustedes quieren hacer las consultas que quieran, háganlas. Pero el único archivista en el área soy yo. Y si yo les digo que la normativa nos habla de firma digital y ley 7202 y en ninguna otra cosa nos hace mención de nada, es eso. Pero si quieren hacer las consultas, pues adelante. Hoy en la mañana tuvimos una reunión y básicamente ya esa área básicamente desertó me dejaron solo. Entonces ahora me va a tocar puertas en instancias altas para ver si me dan pelota, porque es que sí estamos incumpliendo con normativa nacional. Entonces es complicado y eso le encanta a las auditorías. Y por ahí es como la palanca, básicamente. Y sí tenemos que migrar, sí tenemos, o sea,
a fuerza, pues hay instituciones que todavía manejan papel, lo cual no está mal. No se puede hacer una eliminación por completo del uso del papel, pero todo es electrónico y la pandemia aceleró también la democratización del tema de firma digital. Entonces también hay que hacer como archivo central una contingencia para que todas las firmas tengan todas las cualidades que otorga la ley para que los documentos sean válidos, porque no es solamente ponerle un poquito, como me han dicho. Ah, pero es que el poquito ya se lo puse, o sea, sí está firmado, ¿no? Si vos te metes al área de las firmas, todo está mal. Todo está mal, o sea, para empezar, ahora la está tomando el equipo, eso está mal. Y de ahí para abajo hay un rosario de cosas que están mal, entonces también tenemos que tomar en consideración eso. Y eso sería. Muchas gracias, José David. De hecho, dicha que lo expone, vieran la cantidad de casos que he visto similares a los del compañero, donde empiezan a desarrollar, comprar, implementar, de alguna forma adquirir el sistema y no involucran al archivista. Incluso muchas veces, viendo que TI toma el control, toma las decisiones, ejecutan todo el proyecto y el archivista lo dejaron de lado. Es un escenario bastante común, pero ahí, en este caso, José David hizo muy bien su trabajo, puso su punto de vista como profesional y ahí queda un precedente. Y bueno, ya si ustedes pasan y continúan, o sea, bajo su responsabilidad, pero no estamos cumpliendo con esto. Eso está muy bien y me parece que un escenario de esos es lo que corresponde hacer. Fabricio, lo escuchamos. Sí, profe, yo he estado diciéndole más que todo ahora que era la entrada de clase, bueno, antes, lo de los exámenes de admisión, ¿verdad? Que muchos chicos iban a escoger carrera y así. Entonces surgía el tema de qué carrera escoger, ¿verdad? Entonces yo les decía, desde mi opinión, por supuesto, que eventualmente todas las carreras, o al menos una gran mayoría de ellas, van a necesitar saber de programación. Yo lo veo así como, antes la gente no ocupaba leer y escribir, ¿verdad? Para tener un trabajo. Mucha gente no lo sabía y trabajaba. Ya después un requisito básico, saber leer y escribir. Hoy en día es básico, bueno, ser profesional y inglés, ¿verdad? Y ya se asume que usted tiene el título de la universidad para muchos trabajos y sabe inglés y tiene que saberlo muy bien. Y ojalá hasta más idiomas. Yo siento que no faltan muchos años para que todas las carreras eh, ya no solamente sea eso, sino también saber programación y tener mucho conocimiento de conceptos relacionados a todo lo digital, ¿verdad? Entonces, no sé, yo me imagino los doctores con conocimientos de programación, obviamente los archivistas van a tener que ser muy buenos, yo pienso, en programación o por lo menos, ¿verdad? Muy empapados, pero muy empapados del tema. Y sí, yo creo que va a ser en un futuro no muy lejano un requisito básico como tener nociones y saber leer y entender y poder también resolver, ¿verdad? Dar soluciones por medio de estas herramientas como lo es la programación. Totalmente de acuerdo. Y ahí hay algo interesante y que al menos yo he visto. Si ponemos a un archivista a involucrarse en el mundo tecnológico, le cuesta, le cuesta más que si ponemos a alguien de TI a que trate de resolver algunos problemas que tiene la archivística. No sé si es una cuestión de formación o por los cursos que se llevan, pero, y no lo digo por yo ser de tecnologías, sino que ponemos a alguien de tecnologías a que trate de hacer ese trabajo y se le facilita un poco más que si ponemos a alguien de archivística a que empiece a involucrarse en todo este tema de bases de datos, programaciones, configuraciones. Y por suerte, bueno, ahora ahí vemos una brecha ahí generacional y con estas nuevas generaciones vemos que se les facilita un poco más, pero si nos vamos a hace unos años, vieran que costaba bastante y el papel que tenía el archivista era, como lo decía hace un rato uno de los compañeros, se veía como alguien que estaba por allá metido en el archivo y que nada más iba a ver cuando hacía falta un documento y nunca se tomaba en cuenta para toda esta parte de adquisición y desarrollo de sistemas. Parte de lo que nos toca ahora es hacer este
cambio cultural, empezar a cambiar esta cultura que existe en las organizaciones que está mal. Entonces, por ahí nos toca ir haciendo ese trabajito, ir haciendo la fuerza. Profe, yo creo que eso se debe a que los programadores desde el principio, antes que hablar de matemáticas y de lenguaje, se habla de los algoritmos, ¿verdad? Y de buscar soluciones con una entrada, ¿verdad? El algoritmo y una salida. Entonces yo creo que es por la carrera en parte porque existe como esa cultura o esa aptitud de que se puede encontrar una solución a casi cualquier cosa y siempre de una mejor manera. Y tal vez en la archivística siempre ha sido muy teórico de seguir las normas y los ejemplos ya como aprobados, ¿verdad? Entonces puede ir por ahí y bueno, obviamente que es más fácil aprender conceptos archivísticos después de saber matemáticas y ya tener desarrollada esta habilidad, ¿verdad? De buscar algoritmos y soluciones que en la dirección opuesta, ¿verdad? Sí, yo hace poco tiempo en una de las reuniones de coordinación que tuvimos propuse que se hiciera el cambio en los que hubiesen cursos de matemática y incluso cambiar un poco el curso de estadística que ustedes ven, pero es algo que por ahí estamos trabajando y a ver si en algún momento se logra hacer el cambio. Y ahí la idea es ponernos al día y ir mejorando ese perfil de archivística. Muchas gracias, Fabricio. Vamos con Cristian. Cristian, ¿nos escucha? Sí, profe. Ah, sí. Adelante, Cristian. Sí, no, de lo que hablaban anteriormente, el compañero que creo que fue Fabricio, me parece, o José, no me acuerdo, que hablaban de los analfabetos, pero ahorita ya existen los analfabetos digitales. Y esos problemas que son analfabetos digitales son esa brecha generacional que existe en la actualidad y por todo este boom que se dio por la pandemia, está dejando mucha gente rezagada. Y eso se puede ver mucho en las estafas bancarias, que la gente no sabe cómo usar un sistema de información de un banco o unos correos electrónicos y prácticamente están siendo hoy víctimas de estafas porque pasaron de un día para otro a hacer todo digital, pago simple y todo ese sistema de información queda en los bancos, pero la gente de a pie no saben realmente cómo se utiliza ese sistema, porque nunca se crearon ese lenguaje. Tal vez uno internamente en la institución sabe cómo defenderse, pero la gente a pie no tiene conocimiento. Inclusive, le digo así, por ejemplo, la firma digital no todos la tienen incorporada porque primero o la dan en la institución, que es carísimo en el presupuesto, o la adquiere uno. Y si uno la adquiere es para firmar, se supone que los documentos que van a entregarse, pero en realidad el proceso pasa mucho por la transversalidad del puesto que tiene uno, el puesto que uno va a ejercer, o la función. Entonces todavía eso como que no está muy bien amarrado y siento que por ahí hay brechas que se tienen que todavía que socavar, pero es un proceso todavía híbrido porque yo lo veo, todavía yo manejo ahorita en la actualidad 2 archivos, uno digital y uno físico, entonces me tengo que partir en 2 el cerebro porque el físico es un mundo aparte y el digital es otro mundo aparte, aunque los dos tengan siempre las mismas similitudes con la ley, ¿verdad? Pero es un cambio muy drástico que sucedió con la pandemia y que ahora toca como después de la tormenta volver a acomodarse otra vez en el sistema, pero sí ha significado un cambio muy drástico para mucha gente. De hecho, eso que usted indica es bastante interesante. Y la gente, para realmente entender cómo funciona la firma, qué es, he visto que lo logra solo cuando tiene la necesidad de. Y, por ejemplo, conozco mucha gente joven que ahora por la pandemia tuvo que adquirir la firma para firmar sus tesis, sus proyectos de graduación, que en algunas universidades estaban pidiendo que fuese digital. Entonces, tuvieron que salir corriendo a hacer la compra, a ver cómo funcionaba y ahora sí, entonces, ahora veo casos de gente que me dice, no sé cómo pude vivir todo este tiempo sin firma porque están haciendo un montón de trámites y gestiones utilizando firma digital.
antes habían escuchado hablar de eso, pero ni siquiera se imaginaban qué era. Y en este saco meto gente joven, gente ya no tan joven, o sea, de todo, donde yo digo, pucha, no era solo la edad, que uno podría pensar que hay una brecha ahí generacional que nos afecta, pero es que en realidad el tema de la firma se las trae y por dicha hemos ido ganando terreno, pero de verdad que ha sido ir ahí poco a poco avanzando en ese tema. Mauricio Núñez. ¿Cómo le va, profe? Ahí se me escucha bien. Sí, ¿cómo se pronuncia su primer nombre? Es Darien, pero no, es que, digamos, es como entré con mediación, pone el nombre completo, pero no, con Mauricio puede dejarlo bien. Ok. Sí, digamos, haciendo como un Frankenstein de todo lo que han mencionado los compañeros, yo siento que hasta cierto punto, desgraciadamente, por ejemplo, el plan que estamos llevando nosotros, que es ya, cuando entramos era el plan nuevo y ahora es como el plan viejo, desgraciadamente se ha quedado hasta cierto punto muy rezagado, porque en la mente de ninguna persona pasó el tema de la pandemia y la pandemia, por ejemplo, para mí fue un tema que me ayudó a ver este rezago, porque pasamos de tal vez estar yendo a hacer todo presencial, incluso pues, solicitar la información a los archivos, que si bien ya se contaba con ciertas herramientas electrónicas y digitales, todavía se mantenía la costumbre de que si uno tenía una consulta, lo mejor era ir al archivo para encontrar la información y hacer todo allá. Hasta cierto punto nos quedamos botados porque la situación nos superó e hizo que este tema de la digitalización, los documentos electrónicos, la información digital como tal, avanzara más rápido de lo que nosotros pudimos seguir el ritmo. Entonces, generó como que, por ejemplo, yo ahorita estoy muy temeroso del hecho de tal vez salir de la U y que me digan, bueno, no, usted va para un archivo digital, para un archivo electrónico, y tal vez todavía no comprender por completo cómo voy a tener que trabajar esto, y lo que van a decir es, mira, pero usted estuvo 6 años metido ahí en la UCR y, o sea, dentro de la teoría, usted debería tener los conocimientos y al final de cuentas es todo un tema porque llegó un punto donde lo digital, si bien hasta cierto punto tratábamos de equipararnos, nos superó mucho y fue una crisis por completo el ver a todo mundo en eso, digamos, tratando de adaptarse a lo digital. Como lo menciona usted, no fue un tema únicamente de personas que ya uno decía, no, es que tienen cierta edad, entonces es un tema más razonable. Incluso nosotros los jóvenes nos tomó hasta cierto punto por sorpresa y todavía, este es un tema que cuesta nivelar. Sí, y no solo con el tema de la firma. Por ejemplo, algo tan sencillo como ponerse a usar Zoom o cualquier herramienta de estas, o sea, no estábamos preparados. Entonces, fue un cambio bastante grosero, por decirlo de alguna forma, pero ha tocado hacerle frente. Las instituciones han tenido que ponerse las pilas y ver cómo superaban todo esto. Y sí, es muy probable que cuando ustedes vayan a muchas de las instituciones, sea trabajar con archivos electrónicos. Sin embargo, al menos lo que yo pienso, si llegan a una institución y ya el archivo, todos existe, digamos, algo 100% electrónico o muy cercano al 100%, es un sistema que ya está establecido. Entonces, eso para ustedes va a ser más sencillo porque van a ir a trabajar sobre algo que ya está funcionando. Si bien los sistemas siempre por ahí se nos van a quedar cortitos en una u otra cosa, un sistema de este tipo que necesitan las instituciones que se ajuste al 100% y que cumpla con todo lo que dice la ley 7202 y todo el tema de firma digital. O sea, es difícil. Es difícil llegar a ese punto. Y hay un montón de cositas que valorar, pero lo importante y lo que he visto a nivel general es que se va avanzando y sí, aunque la pandemia lo aceleró, en muchos de los casos me parece que sí fue para bien
y ahora esperemos que la cosa siga así mejorando y que no lleguemos ahí a un punto de retroceso o algo similar. Vamos a continuar entonces con el tema de las bases de datos. Muchas gracias por la participación y los comentarios. Por acá, una definición que les agregué, que la tomé del sitio de Oracle, dice que una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos. En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, deciden el nombre de bases de datos, abreviado normalmente o simplemente base de datos. Los datos de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurada, SQL, para escribir y consultar datos. Entonces, en resumen, por aquí, información que va a tener cierta estructura, que va a estar organizada. Esto se parece mucho a los conceptos y todo lo que manejan ustedes a nivel archivístico. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi base de datos bien estructurada, al momento de hacer búsquedas, consultas, no puedo obtener resultados de una forma más eficiente. Ahora bien, si yo tengo una base de datos, su estructura y su organización no es tan buena, si yo intento hacer consultas sobre eso, va a ser sumamente difícil encontrar la información que necesito. Y ya lo van a ver cuando hagamos algunos ejemplos y empecemos a atravesar un poquito más las bases de datos. Igual a como pasa con los archivos. Si es un archivo ahí en mundo físico, papel, y la persona encargada no lo tiene tan ordenado y necesitamos un documento de emergencia, va a ser muy difícil encontrar ese documento, sobre todo si la persona no está ahí contemplando dos cosas en ese mundo físico. El desorden del archivo y la dependencia hacia la persona que lo está gestionando. Con las bases de datos pasaría exactamente lo mismo. Si no seguimos protocolos o procesos de normalización de las bases de datos, si no respetamos la estructura de esa información, sacar luego esas búsquedas, esa extracción de información va a ser un caos. Posiblemente no vamos a lograr extraer lo que realmente necesitamos. Entonces, para que lo vean que en realidad son mundos muy similares, y por ahí la formación de ambos, ustedes como archivistas, nosotros como informáticos, acá es un punto común donde los principios y la información que manejamos sobre esto es bastante similar. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta. Palabras claves por acá y que me interesan, la parte de almacenamiento, de gestión, de actualización y de acceder. Estas son por ahí características que yo tengo que garantizar al momento en que creo una base de datos. Necesito que se cumpla con esto sí o sí. Si alguna de estas no se cumple, tengo un problema. Algunos conceptos que me interesa que vayamos comprendiendo desde ya. Creo que ya desde el curso anterior ya habíamos visto algunos, pero ok, si no, aquí los que ya los conocen los toman como repaso. Entidad dice que es un objeto exclusivo, único en el mundo real que se está controlando, perdón. Algunos ejemplos de entidad son una sola persona, un solo producto, una sola organización.
¿Alguien me podría dar otro ejemplo de entidad? En los ejemplos que tenemos acá es una persona, un producto, una organización. Perdón, podría ser una unidad documental, perfectamente. Sí, podría ser una unidad documental. ¿Algún otro ejemplo? Profe, tal vez no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo una normativa también puede ser una entidad. A nivel de bases de datos, una normativa. Tendríamos que sentarnos a ver exactamente cómo se trabajaría esa normativa, pero la respuesta en realidad es sí, sí podría ser, pero ahí tendríamos que sentarnos luego con lo que vamos a ver, los atributos, para ver si realmente calza como entidad. ¿Algún otro ejemplo? Profe, un puesto. Un puesto, más que todo, lo llevaría a nivel como de cargo o puestos, pero a nivel general. Ajá. Algo más arriba, más macro, pero ya un puesto, digamos, específico, por ejemplo, profesional en archivística. Si veo exactamente ese profesional como archivista, como entidad, no tanto. Sería más bien puesto general, donde quepan muchos. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con persona, yo creo una entidad persona, pero ahí cabemos todos, sin importar nuestra religión, nuestro peso, nuestra estatura, nuestra profesión. Ahí en general cabemos todos. Entonces, estas entidades tratan de ver algo de una forma general y que engloba ese montón de personas, ese montón de puestos, para que más o menos por ahí tengan una idea. No sé si queda clara la idea. Marcela. Profe, no sé si aplica, pero en ese objeto de entidad podría resultar un proceso. Ok. Un proceso, hagamos una cosa, denme un ejemplo y le digo si sí o si no. El proceso de recolección de datos estadísticos. Habría que ver exactamente cómo hacerlo calzar como entidad. Es que las entidades vienen a ser, por ejemplo, una bicicleta. Una bicicleta calza muy bien como una entidad porque tiene sus características propias. La recolección de datos viene a ser algo que más bien va a ser la captura de información para alimentar la base de datos. Si bien es un proceso que la base de datos ya por su naturaleza debe realizar. Entonces, nosotros en el INEC definimos la entidad cuando hicimos el trabajo de la normalización de las bases de datos, porque en el INEC hay muchísimas bases de datos. Se hizo como la clasificación multinivel y entonces cada categoría de la clasificación archivística era una entidad, digamos, para los informáticos con los que yo trabajé. Entonces, por ejemplo, toda la información que era recolectada en campo, toda la información que era recolectada por entidades secundarias, como por ejemplo las encuestas demográficas, era otra entidad, pero llevaba como una clasificación. No sé si eso aplica y si así lo trabajamos bien, porque me genera como un poco de duda de cómo lo trabajamos en algún momento. Sí, sí está bien, porque, digamos, ustedes por la naturaleza de la institución trabajan con eso y digamos, en ese caso sí se pueden ver entidades a ese nivel. Ok, vamos con los tipos de entidad. Dice persona, organización, tipo de objeto o concepto sobre el que se almacena información. Describe el tipo de la información que se está controlando. Normalmente un tipo de entidad corresponde a una o varias tablas relacionadas en la base de datos. Ahorita, cuando empecemos a ver los ejemplos, tal vez van a
más sencillo. Un atributo dice que es una característica o rasgo de un tipo de entidad que describe la entidad. Por ejemplo, el tipo de entidad persona tiene como atributo la fecha de nacimiento. Entonces, ¿a qué nos referimos con atributos? Los atributos vienen a ser las características que van a estar asociadas a la entidad. Por ejemplo, continuando con este de persona, un atributo de persona sería el nombre, sería la identificación, y ahorita por ahí está el ejemplo y lo vamos a ver con más detalle. Los demás compañeros sí ven la presentación. Es que me pregunta José David que él está con el celular y dice que no puede ver la presentación, pero sí se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, señor, sí se Ok, comparte ok. la pantalla. Gracias. Ok. Y vamos con registro. El registro dice que es la representación de almacenamiento de datos, que es básicamente una fila dentro de una tabla. Vamos a ver por acá algunos ejemplos de entidad. Entidad entonces puede ser una persona, puedo tener una entidad perro, puedo tener una entidad de escuela, universidad, colegio, puedo tener una entidad carro, podría tener una entidad bicicleta. ¿Por qué? Porque recordemos que las entidades son esos objetos de los cuales yo puedo empezar a extraer un montón de características. Por ejemplo, en el caso del perro, ¿qué características podría tener yo del perro? ¿Qué ejemplos me pueden dar de esas características, de esos atributos? Podría ser la raza, Ajá. podría ser, no sé, el color del perro, la edad. No sé si podríamos aquí agregar también, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de una base de datos de, no sé, mascotas que hay en algún lugar, podría también ser el dueño de la mascota. Ya ahí, usted está muy bien, pero se me está yendo más hacia la parte ya de una relación, porque ya ahí tendríamos dos entidades. Tenemos que ver por un lado la persona, los datos de la persona, y por otra los datos del perrito, y dentro de los datos del perrito sí puede estar el nombre de la persona propietaria, dueña de ese perrito, por ejemplo. Pero está muy bien todos los atributos que nos compartió. Entonces, creo que al menos de entidad y atributo vamos bien. Igual, si en cualquier momento tienen alguna duda, nada más me avisan. Profe, y si la base de datos es no relacional, ¿no podría estar ahí de una vez el nombre del dueño? Buen punto ese. De momento, todos estos conceptos y lo que vamos a ver va a ir relacionado o van a ser ejemplos de bases de datos relacionales. Cuando lleguemos a la parte de tipos de bases de datos, ahí vamos a romper el esquema entidad-relación y vamos a ver ese tipo de escenario que sí, si nos vamos a un modelo no relacional, puedo tener todo en una sola tabla gigante y está bien, se vale. Ok, perfecto. Profe. Sí, Cristian. Una consulta, pero no es que le meta el caballo ahí. Esta es una duda que tengo ahorita. En el caso de datos biométricos, ¿eso cómo es que se toma a registrar ese dato? O sea, ¿es como una entidad o cómo se registra ese dato biométrico? Por ejemplo, cuando uno tiene el teléfono, lo activa con el rostro. Igual, digamos, ahí pensaríamos en una entidad persona y de esa persona estoy extrayendo esa fotografía o eso biométrico que estoy jalando hacia mi base de datos, que van a ser un montón de codiguitos, unos y ceros, para hacer la captura de toda esa imagen de esa persona y trasladarla a la base de datos. En realidad, a nivel de la base de datos, se maneja de una forma similar
a como se guardaría la cédula o el nombre de la persona, solo que ahí lo que hacemos es uso de la cámara, sensores, hacemos la captura de la información y la almacenamos en la base de datos. Es muy similar a cómo se guardaría el nombre o la edad o cualquier otro dato de la persona. Ok, tenemos por acá, dice, cada entidad representa una tabla en la base de datos. Esto me interesa que desde ya nos vaya quedando bastante claro y que cada vez que pensemos en una entidad nos vayamos a imaginar que va a ser una de las tablitas que va a tener nuestro modelo o esquema de base de datos. Por acá, el cuadrito que tenemos ahí en naranja en el puro centro, eso vendría a ser una entidad, un estudiante, y los que están en los círculos verdes vienen a ser atributos. Coloqué esos de ejemplo, pero podríamos agregar muchos más. Por acá agregamos nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, sexo, identificación. Se podría agregar la dirección por provincia, cantón, distrito. Podríamos agregar el número telefónico, dependiendo del interés o la necesidad de nuestra base de datos. Podríamos agregar información como grupo sanguíneo al que pertenece la persona y otro montón de atributos, pero eso va a depender de la necesidad y del objetivo que tenga nuestra base de datos. ¿Cuántos atributos puedo tener en una entidad? En realidad, los que necesite. No hay un límite, no hay ahí alguna cantidad o rango con el que uno pueda jugar. Simplemente la respuesta sería que va a depender de la necesidad que tengamos en nuestra base de datos o el diseño que estamos haciendo. Ok, este que tenemos por acá es el ejemplo de cómo se vería una tablita ya en nuestra base de datos, al menos con el ejemplo que hemos venido trabajando de persona. Entonces, la entidad, el nombre de nuestra tabla es persona. Tiene como atributos identificación, primer apellido, fecha de nacimiento y sexo. Algo importante y que no sé si todos lo recuerdan, pero por ahí aparece PK, que es el primary key, la llave primaria de esta tabla o de esta entidad. La llave primaria tiene ciertas características. Tiene que ser única, inalterable y nunca puede llegar a ser nula. ¿Por qué? Porque como lo comentaban los compañeros al inicio, con esa llave primaria va a ser como ese índice, ese indicador sobre el cual yo me puedo posicionar para extraer la información. Como decía el compañero, si yo hago una búsqueda por apellido y busco un apellido como él decía, González o Rodríguez, que son muy comunes en Costa Rica, me va a aparecer un montón de gente, un montón de coincidencias. Entonces, si yo hago eso así, la respuesta que yo voy a tener del sistema no va a ser tan eficiente ni exacta de acuerdo a la información que yo estaba necesitando. Al contrario de que si yo hago la búsqueda por número de cédula, ese es un dato que siempre va a ser único. El número de cédula no se puede cambiar, nacemos, nos corresponde ese número y con ese número nos quedamos de por vida. Incluso ya si la persona falleció, ese número de cédula sigue estando asociado a esa persona. Y nunca nulo. Sería muy extraño ver que una persona no tenga un número de cédula. No es que no se pueda dar el caso, pero son cosas que uno no espera encontrar. Otro concepto que me interesa por acá es el de valores. ¿A qué nos referimos con valores? A la información que requerimos para completar, para ir llenando de datos la tablita.
Entonces, en este caso, ¿cuáles valores tenemos? El número de cédula, el nombre, en este caso Juan es ese valor, Pérez, el 1404 del 22 es otro valor, y la M de sexo sería otro valor. ¿Hasta acá hay alguna duda o comentario? No, ok. Ahora bien, si vemos toda esa fila que marqué ahí con ese color naranja en un tono más pastel, a toda esa fila se le conoce como registro. Toda esa fila de información como registro, para que lo tengan por ahí en cuenta. Luego, cuando vayamos a hacer una consulta sobre una persona en la base de datos, lo que vamos es hacer la consulta sobre un registro. ¿Por qué? Porque yo me posiciono sobre identificación, entonces, a partir de identificación, que es la llave primaria, yo puedo empezar a extraer el resto de información: nombre, primer apellido, fecha de nacimiento o sexo. Algo importante por acá, y era por ahí de lo que alguna de las compañeras ya se nos estaba adelantando un poquito y que ya comentaba, como en el ejemplo de mascota y el dueño, entre entidades, cuando existe el caso o la necesidad y necesito tener una relación entre ellos, necesito usar la cardinalidad. La cardinalidad funciona en que entre una entidad y otra puedo tener una relación de 1 a 1. Por ejemplo, un curso puede tener uno o muchos estudiantes. Muchos estudiantes, si lo vemos al lado contrario, podrían estar en muchos cursos. Entonces, este tipo de cardinalidad o relaciones que existen entre las entidades, hay que por ahí sentarse y empezar a analizar cuál de estas opciones que tengo acá aplica. Si es una relación de 1 a 1, si es de 1 a muchos, si es de muchos a muchos, puedo poner una condición como en este tercer caso, en que sea 1 y solo 1, de que sea 0 o 1. Por ejemplo, una relación de 0-1. Puedo tener un sistema de ventas por internet. Los clientes acceden, los usuarios, al sistema, y esos clientes pueden hacer ningún pedido o un pedido. O también puedo decir que esos clientes pueden hacer ningún pedido o muchos pedidos. Entonces, por ahí empieza a jugar uno con estas condiciones y analizar la relación que existe entre ambas entidades. Por ejemplo, acá ya tenemos dos entidades y una relación. Tenemos la entidad persona, que ya la habíamos visto, ya comentamos por ahí su llave primaria, y ahora estamos agregando una segunda entidad que se llama carro. La llave primaria de ese carro dice que es placa. Igual placa es como el número de cédula de las personas, pero en los carros la placa es un numerito único, nunca nulo, y que no se puede alterar. Vamos a ver, coloca por acá Fabricio en el chat la cardinalidad para hacer uso de la lógica. La cardinalidad parece hacer uso. O no sé si Bueno, lo que Fabricio. me refería fue que me equivoqué. Fue que me equivoqué cuando escribí, pero me refería a que parece hacer uso de la lógica como muchas cosas en la informática, porque es como muy lógico que en un curso, por ejemplo, no puede haber 0 estudiantes, bueno, al menos que sea como, por ejemplo, en el primer semestre, o en un país, por ejemplo, no puede haber 0 ciudadanos, ¿me explico? Porque si no hay
país, ¿verdad? O más bien, si no hay un gobierno o una nación no puede tener cero ciudadanos, ¿verdad? Entonces, como un poco lógica, pienso yo, como de esa parte de la filosofía. De hecho, que parte de cómo se definen esas relaciones a nivel de bases de datos tiene mucho que ver con lógica matemática. Nosotros, desde informática, de hecho, para empezar a ver el tema de bases de datos, no lo empezamos a ver así como lo estamos viendo ahorita, sino que empezamos con algo que se llama álgebra booleana y otro montón de cosas por ahí que básicamente es a nivel de lenguaje matemático empezar a hacer este tipo de ejercicios para ya luego pasar a las tablas como tal. Entonces, sí, mucho es de lógica, mucho tiene que ver el escenario o la situación en que nos encontremos. Por ejemplo, si lo vemos a nivel de un curso en la UCR, un curso puede estar limitado o condicionado a que por lo menos tenga 15 estudiantes, por poner un ejemplo. Puede que otro curso en otra escuela, el requisito sea que existan al menos 5 estudiantes. Entonces, todo eso va a depender. Incluso puede darse el escenario de que un curso no esté asociado a un profesor, sino que tengamos alguna situación especial y uno o dos o tres profesores se encarguen de un mismo curso y se hagan una distribución de los contenidos para el momento de dar las clases. Entonces, al momento de definir las relaciones, es muy importante conocer el contexto y la necesidad en la que vamos a trabajar. De lo contrario, podríamos llegar a cometer algún error al momento de definir la relación. Profe. Cristian. Sí, una consulta ahí. Yo sé que estamos de acuerdo que usted, si crea una relación, es con algo que esté concreto. Por ejemplo, si yo abro un grupo con 8 estudiantes como mínimo, porque así no pide el sistema, estamos de acuerdo. Pero por haber abierto el grupo, nada me garantiza que el grupo va a quedar con un estudiante al final del curso. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Esa relación de que quede un estudiante al final del curso versus los 8 que ingresaron, ¿eso sería un proceso aparte o se puede seguir como una secuencia de un output, de un input a un output secuenciado? O sea, ¿puede seguir a esa línea o es un proceso aparte? Es otra característica del curso. Está muy bonita su pregunta. Ok, si lo vemos como dice Cristian, ok, el curso al inicio estaba condicionado a que 8 personas matricularon. Acá la condición y lo que en realidad interesa a nivel de base de datos es que el día en que la matrícula estaba habilitada, 8 o más personas hicieran matrícula. Habría que ver si esas personas que abandonaron hicieron retiro justificado. Si hicieron un retiro justificado y dentro del plazo que da la U, el curso debería cerrarse. Sin embargo, si fueron personas que abandonaron el curso y al final solo quedó una, ahí a nivel de bases de datos y de apertura del curso no se afecta absolutamente nada porque simplemente son personas que voy a colocar como reprobadas a nivel de la base de datos. Ellas siguen perteneciendo al curso aunque lo hayan abandonado y al final si solo una terminó el curso y esa persona lo aprobó, pues bien, porque también podría darse el caso de que aunque solo uno termine, pierda el curso. Sin embargo, si no fue que hicieron retiro justificado, esas personas van a seguir perteneciendo a ese curso hasta el final, aunque ellas no asistan a clases. No sé si queda así claro, Cristian, No, es que le hago la pregunta porque me resulta interesante, porque fíjese que para estudios de presupuesto, se asigna a una institución, se partía siempre del mínimo, o sea, la condición
para abrir un curso. La condición eran 8 estudiantes o más, como usted me dijo ahorita. Sin embargo, con toda esta cuestión que se ha dado de la crisis fiscal, se le dio vuelta a la tortilla. Entonces se dijo, bueno, aparte que el curso ocupa 8 estudiantes, necesitamos que nos digan cuántos estudiantes salen del curso realmente matriculados y terminan el curso, porque cuando se hacen cálculos por estudiante de cada cuánto cuesta un estudiante, qué sé yo, se me ocurre, la matrícula, o cuánto se invierte en un curso específico con materiales, entonces se calcula con los que entran, pero realmente al final solamente quedaron 2. Entonces, eso a proyecciones futuras dicen, bueno, se calcula con 8, pero realmente van 2 nada más porque la estadística sí lo va a decir a la hora de sacar esa relación. Entonces, no sé, es interesante porque nos complica más el panorama todavía. Bueno, le pone más complejo en realidad, pero es muy interesante porque eso lo estamos viendo ahorita y no sé si eso tendrá también una relación a la hora de calcular costos con un sistema o inclusive la misma trazabilidad de la información que se va a generar ahí. Como dice usted, habría que ver el contexto de lo que se está generando, pero uno siempre uno siempre el sistema como alimentándolo, pero no lo ve como a la salida. No sé si con un producto específico o realmente son 2 cosas aparte. Uno, la salida y la salida y la entrada y la salida de la información. Muy interesante es la base de datos. Bueno, de hecho, la misma base de datos que tenemos que funciona es la que vamos a necesitar para sacar estas estadísticas. Entonces, a nivel de base de datos, ahí no sufriríamos ninguna alteración. Sin embargo, ya pasaríamos más a la parte de análisis de información para extraer esa información que necesita y ver temas de presupuesto, ver el tema de que tal vez hay que manejar las 2 variables, no solo medir la cantidad de personas que matriculó, sino también la cantidad de personas que terminó el curso. Y ahí entra también la variable de deserción y otro montón de cosas. Entonces, al final son estudios bastante complejos, es un montón de información, sobre todo si lo queremos ver a nivel de una institución como la UCR, o sea, ahí ya es algo de que de verdad hay que sentarse con software especializado para el análisis de datos, donde se haga la extracción de la base de datos, se traslade a ese software, se meten los datos a hacer todo su proceso, todo su análisis, se configuran las reglas para extraer exactamente la información que necesito y poder obtener los resultados. Pero, digamos, ahí en general la base de datos como tal debería funcionar. Eso, si la base de datos cumple y realmente fue bien diseñada para poder capturar toda esa información que necesitamos y poder ver en ese caso si fue que el estudiante hizo retiro, si fue que perdió el curso, si fue que lo abandonó, todas esas cosillas. Entonces, por ahí es muy importante ir recopilando toda esa información. Ok. Vamos a ver por acá con este tema de la cardinalidad. Una persona cualquiera a nivel país, si yo defino una relación entre persona y carro, pensando en persona, como les digo, como si fuera cualquier persona de nuestro país, entonces la relación que yo establezco ahí es que una persona podría tener ninguno o muchos carros. Eso ya va a depender de cada caso. Entonces, por eso yo ahí coloco que podría no tener ninguno, tener uno o tener muchos, más o menos para que vean cómo funcionan estos ejemplos de relación a nivel de base de datos. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta. Igual esto, hasta que ustedes no se sienten y lo tengan que hacer, realmente no le empiezan a agarrar tanto sentido. Por eso ahora les voy a dejar por ahí un ejercicio que, aunque no tiene evaluación, me interesa mucho que lo completen para la próxima clase, pero ahorita lo vemos. No sé si hay alguna duda, si no continuamos.
Ok. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Marcelo. ¿Qué pasa cuando esa cardinalidad se varía? Y, por ejemplo, no sé, lo que me imagino fue que hicimos un diseño de bases de datos, pusimos el sistema funcional y 6 meses después usted me dice que eso estaba mal y que la cardinalidad no la contemplamos bien. Sí. No, más bien que esa cardinalidad la vamos a aplicar en 2 vías. No sé, ¿qué pasa, por ejemplo, si muchas personas pueden tener 0 o muchos carros? Si 2 o más personas, pero digamos, cuando hicimos el diseño, lo planteamos así como usted está estableciéndolo, pero tal vez con un dato del trabajo por algo que nos pasó hoy. Tenemos una base de datos de una información de vivienda y habíamos hecho que las entidades iban a ser por persona, pero ahora nos estamos dando cuenta que muchas personas pueden ser propietarias del mismo, de uno o varios bienes. ¿Sí me explico? Sí, pero todavía no han aplicado nada, digamos, está en papel, está en diseño. No, digamos, acabamos de ver que esa cardinalidad del inicio ya no nos va a aplicar para un modelo nuevo de una encuesta, pero queríamos aprovechar ese trabajo que se había hecho antes y queríamos ver si esa cardinalidad se puede variar. Habría que ver exactamente los atributos que usaron, porque la mayor afectación o el no cumplimiento de la relación se puede dar si hay algún atributo que necesitan que esté en alguna de las tablas y que no esté. Pero si los atributos ya están, los que ustedes necesitan realmente para generar el análisis, no van a tener ningún problema. Ok. Sí, ahí nada más se abriría, digamos, la cantidad de personas y la relación con las, bueno, nosotros les llamamos UPMs, que son unidades procesales de muestreo, pero es como la vivienda, digamos, pero hemos encontrado que para el censo hay personas que tienen hasta 5 bienes inmuebles residenciales. Sí, ahí lo que va a tocar es sentarse a ver cuáles son los atributos que van a necesitar para hacer el análisis y ver si ya lo tenían contemplado, porque si no lo tenían contemplado, no les va a funcionar. Ok, sí, es volver a construirlo entonces. No tanto volver a construirlo, sino hacer la revisión, porque puede que sí lo tengan. Capaz que por ahí pidieron la lista de nombres y hay alguna forma de hacer el cruce, habría que sentarse a ver el diseño para ver si se puede cruzar de alguna forma la información para hacer toda la extracción. Ok. Muchas gracias. Con todo gusto. Ok, antes de pasar a este ejercicio, ya hice la corrección del programa de curso. Antes de que se me olvide, vamos a ver dónde me abrió esto. Bueno, la primera no, porque la hicimos sincrónica, pero entonces lo voy a manejar así. Las que quedaron en blanco van a ser clases sincrónicas. Las que quedan en gris van a ser asincrónicas. Entonces, por ahí me senté un ratito a ver cómo lo podíamos acomodar y ya por ahí se los dejé. Igual, si en algún momento vemos que necesitamos mejor conectarnos, creo que ahí nos podemos poner de acuerdo y hacemos la clase sincrónica, aunque haya estado contemplado. Necesito que
Por favor, luego ahí o ahora completen esta pregunta para la aprobación del programa de curso. Esto es un requisito que nos piden porque se supone que todos los estudiantes que están matriculados en el curso deben aceptarlo. Igual si alguien tuviese una duda o algo, se puede comunicar conmigo y lo revisamos. Por acá les coloqué el software que van, bueno, el enlace del software que van a necesitar para trabajar el ejemplo o el ejercicio que les estoy dejando para que ustedes practiquen. Es un software gratuito, tiene por ahí su versión gratuita, que fue incluso es la que estaba usando. Entonces no van a tener ningún problema por temas de licenciamiento o nada similar. Entonces, vamos a ver esto. El ejercicio es el siguiente. Se le solicita diseñar un modelo de entidad-relación para un sistema de compras en línea. Dice, nuestra tienda virtual será de naranjas, donde los clientes pueden gestionar ninguna o muchas compras. Y que tomen en cuenta de que ofrecemos para la venta varios tipos de naranjas. Por ahí en la imagen les coloqué algunos de esos tipos de naranja que vendemos en nuestra tienda, esta que vamos a diseñar. Luego dice por acá, para cada pedido nos interesa el número de pedido, el monto total y la fecha de envío. Luego tenemos por acá otra información que necesitamos, dice de cada cliente necesitamos el ID, el nombre completo, la fecha de nacimiento y la dirección exacta. ¿Qué quiero que hagan con esto? Quiero que generen algo como esto que acabamos de ver con la información que está ahí, con la información de esa tienda virtual de naranjas. Entonces, ¿qué cosas van a tener ustedes que hacer? Necesitamos que vayan a ese enlace, se registren, no es nada complicado. Si no, en YouTube hay varios manuales instructivos por ahí, cómo funciona, cómo se registra y todo el asunto. Una vez registrados con el sistemita abierto, necesitamos que aprendan a crear cajitas como estas que están acá, que aprendan a colocar esas relaciones, que aprendan cómo definir esos primeros atributos como llave primaria y que trasladen la información que está en este pequeño enunciado hacia un diagrama entidad-relación que ustedes van a hacer. Un momento para que hagan todas las preguntas relacionadas con esto. ¿Por qué les dejo esto así? Por la experiencia que he tenido en los cursos, tanto presencial como ahora virtual, pasa que los estudiantes, o al menos lo que he podido notar, sienten mucha inseguridad por empezar a usar un software que no conocen. Les da miedo instalar por ahí cualquier cosilla, no en todos los casos, no es algo general, pero sí en muchos. Entonces, parte del ejercicio no es solo la parte de bases de datos, sino que necesitamos que ustedes empiecen a trabajar también con estas herramientas tecnológicas. Este ejercicio, a nivel de la nota de ustedes, no tiene evaluación. Y no tiene evaluación al propio. Mi idea con esto, o lo que pretendo, es que ustedes acá
logren tratar de que tengan la mayor cantidad de dudas posibles y que ustedes mismos traten de evacuarlas. Y si no lo logran, lo vemos la próxima clase. Pero me interesa un montón que ustedes, así como muy autodidactas, logren sacar la tarea, logren por lo menos hacer la parte del registro, logren ubicar las figuritas, las relaciones, y que por supuesto identifiquen muy bien los atributos y las entidades que necesitamos para que luego incluso coloquen las relaciones entre las entidades. Esto va a ser como el primer acercamiento que vamos a tener a bases de datos. La siguiente clase vamos a continuar ya viendo qué es una llave foránea y otras características, pero de momento me interesa que apliquen esos conceptos que vimos, que logren de este texto extraer las entidades que van a necesitar y los atributos para ya luego trasladarnos a un motor de bases de datos donde ustedes ya pueden hacer un diseño, podamos hacer consultas, podamos agregar registros, extraer información, modificar y todo eso que ya ustedes mismos incluso han comentado que se puede hacer en las bases de datos. Ok, ahora sí, preguntas, es el momento. Igual si en el transcurso de esta y la otra semana, porque la siguiente Semana Santa hay consultas, cualquier cosa ahí me escriben al chat y yo apenas pueda les respondo. Profe, sí, digamos, o sea, viendo eso como entidad-relación, o sea, yo pienso como que está la tienda, ¿verdad? De esa tienda se desprendería el cliente y después, no sé si existe como la posibilidad de decir como, bueno, si el cliente pide, necesito esta información. Si el cliente no pide, no se necesita. No sé si eso es... Muy buena su pregunta, Mónica. De hecho, que dicha que la hace. Cuando estamos trabajando a nivel de un diseño, debemos pensar en todas las posibles opciones a las que las personas y el sistema se pueden enfrentar. Entonces, al empezar a hacer este diseño, ustedes todo lo que consideren que se podría llegar a necesitar, lo ideal es incluirlo. Esto apegándose a la información que está acá en el enunciado, que en realidad es poquito. Traté de ponerlo, digamos, tan sencillo o, digamos, como que se entendiera fácilmente. Entonces, traten de contemplar todos los escenarios posibles. Tal vez ahí como para darles una pista, yo pensaría que se necesitan 3 entidades, pero igual ahí se los dejo a ustedes para que lo trabajen y parte también del ejercicio es que, o sea, si vamos a cometer errores, este es el momento de luego la siguiente clase evacuar todas las dudas que tengan, porque la idea es que cuando pasemos ya al motor de bases de datos, todos estemos claros y entendiendo todos estos conceptos de igual manera, para que así sea más sencillo. Y de hecho, estas van a ser las bases para todo lo que vamos a ver de bases de datos. Entonces, traten de hacerlo, traten de hacerlo de la mejor forma. Igual si se equivocan, vamos a aprender de esos errores que pueden tener o que van a tener. Entonces, no se preocupen tanto por esa parte, pero sí traten de hacerlo bien. Traten de usar el software. Por ahí Gerson me pregunta cómo se llama el paquete de figuritas. De momento es parte de lo que no les voy a decir porque quiero que ustedes traten de averiguar todo eso. Entonces, por ahí para que ustedes también investiguen un poquito, porque
que en el transcurso del curso la idea es que sean ustedes mismos los que traten, los que lleguen a utilizar todos estos programitas, porque incluso presencial hemos notado que esto les costaba un montón. Cuesta un montón que los archivistas se sienten a atravesar estos programitas, que ahí como decimos nosotros, que le saquen el jugo al uso del programita, y eliminar un poco más esta parte de que vean, esto se hace así, estos son los pasos, porque ya hemos notado que cuando son ustedes los que ya se tienen que enfrentar a esto, es cuando de verdad vemos que le sacan mayor provecho. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo nada más quería decir que me parece bien como el sistema, digamos, de trabajo, porque eso es justamente lo que yo le decía que hacíamos con otro profesor, que era como él decía, lo que tienen que hacer es esto y esto, pero no nos decía el cómo, porque y así es en la vida real, ¿verdad? Nadie nos va a estar a la par como explicándonos cómo hacerlo. Y yo creo que no es tan difícil aparte de registrarse. De hecho, ya yo lo tenía, no sé cuándo lo hice, pero ya lo tenía registrado el sistema. Bueno, es una aplicación más que un software, ¿verdad? Yo ya que es una aplicación como cualquier otra, como Netflix o así. Es nada más entrar y usarlo. Y yo creo que igual hay que recordar, ¿verdad? Que uno siempre puede meterse en internet y buscar en YouTube o en algún blog de cómo hacer un modelo de entidad-relación y a lo mejor ahonda más en los conceptos y a lo mejor hasta en internet trae como guías básicas, ¿verdad? Que uno puede seguir. Entonces, de eso creo que es que se trata, ¿no? Como de uno salir de la zona de confort un poquito. Exacto. De hecho, la idea, por ahí cuando lo propuse en la reunión de nosotros como profesores, parte del objetivo es ese, es sacarlos a ustedes de esa zona de confort y que empiecen a generar estas cosas por ustedes mismos. De hecho, en la mayoría de cursos de informática de carrera nuestra, así es que funcionamos por lo general. No es que el profesor se siente y nos explica ahí paso a paso, sino que estamos por ahí tratando un poquito de copiar esa metodología, a ver cómo nos va. Gerson. Sí, digamos, yo ya he usado el programa, de hecho, Ajá. lo usaba bastante para diagramas de flujo o esquemas como tal, y diría al compañero Fabricio, que creo que lo usó por mí, ya, y a saber en cuál trabajo lo usábamos. Pero estoy casi seguro que fue por mí. Fijo, fijo. Ya llevan trabajo adelantado, entonces. Sí, de hecho ya tengo las figuritas, de hecho. Bueno, es nada más ahí de ponerse a travesear un poquito, y si no, por ahí, como yo les digo, a veces le preguntan a Google y lo van a encontrar. ¿Alguna otra consulta o duda? Entonces, si no hay más consultas, ahora por favor recuerden completar lo de aceptar el programa de curso. Y entonces, si no hay más consultas, nos veríamos hoy en 15 días en la siguiente clase. Entonces, sería todo. Muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Profe, gracias, igualmente, buenas noches. No, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Don Julio. Sí.